Continuamos entonces ya con el avance de la medicina forense. ¿Me están escuchando, no? Sí, doctor. Ya, bien, gracias. Bueno, la última parte de esta unidad número 1, que es sobre traumatología forense, las lesiones forenses que estamos hablando, ya, nos toca hablar de la relación de la medicina legal con el derecho penal y con el derecho constitucional, ¿ya? ¿Por qué? Porque Bolivia es signatario o ha firmado tratados internacionales, y los tratados internacionales sobre protección a los derechos humanos, ¿ya? La protección tanto al que acusa como al acusado, ¿ya? Es preponderante, ¿no?, en cualquier parte del mundo, sobre todo aquello que se refiere, ¿no?, a las pruebas también que se presentan dentro de un proceso. Yo les he dicho en alguna clase que cualquier prueba que se tiene que presentar para demostrar la culpabilidad o la inocencia de una persona deben ser pruebas fidedignas, obtenidas dentro del marco de la legalidad. Porque de lo contrario, si se inventa la persona esas pruebas, el uno para demostrar su acusación y el otro para demostrar su inocencia, van a ser procesados cualquiera de los dos, o los dos incluso. Ya, uno va a ser procesado por falsedad ideológica, falsedad material y uso de instrumento falsificado. 3 delitos, miren ustedes. Por eso es que toda prueba que se presente, sobre todo en el área penal, debe estar basada en base a lo que dice la Constitución, ¿no? O sea, legales, porque ahí está diciendo pruebas legales, y en base a lo que dice la medicina legal, que debe ser pruebas obtenidas mediante el análisis científico y técnico para que esto prevalezca dentro de un proceso. De lo contrario, esas pruebas están viciadas de nulidad en este caso, ¿ya? Entonces, pruebas contundentes, plenas, pero obtenidas de forma legal. De lo contrario, no produce ningún efecto y van a ser procesados aquellas personas que falsifiquen esas pruebas. Por eso, hoy tenemos que hablar, ¿entiende?, de esa relación de la medicina forense con el derecho constitucional y el derecho penal. Porque el abogado, jóvenes, ya el abogado debe tener un conocimiento exhaustivo en el conocimiento constitucional, ya, para que haga respetar la parte penal y la parte de la medicina forense. Por esa razón, vamos a analizar algunos preceptos que establece la Constitución sobre este tema. A ver, vamos nosotros a imaginarnos, ¿no?, que una persona ha sido detenida supuestamente por la comisión de un delito, ¿ya? Pero no hay pruebas, no hay pruebas. Ya lo tenemos 25, 28 horas ahí a esa persona y nadie dice nada, solamente está en calidad de detenido. Entonces, ni siquiera pruebas han presentado ni nada. Por esa razón, ustedes, por ejemplo, como abogados, deben entender que la dignidad y la libertad de una persona son inviolables, dice la Constitución. Respetarla y protegerla es deber primordial del Estado a través de las instituciones, ¿no?, jurídicas, judiciales competentes, las instituciones legales en un país determinado. Porque los derechos nacen por el hecho mismo de ser personas nosotros, incluso desde el vientre materno, ¿ya? Ahora bien, la libertad de una persona, miren ustedes, ¿no?, la libertad es ese don que tiene el ser humano para hacer lo que le plazca, a no ser que por ley se prohíba determinado comportamiento, porque donde empiezan los derechos de esa persona, acaban los míos. Pero él merece respeto y yo merezco respeto. Es una dualidad de reciprocidad del respeto al derecho propio y al derecho ajeno, porque genera la paz social. Bien, entonces, y la dignidad, cuando dice la Constitución,
uno dice, ¿no? La dignidad es calidad de digno, ¿no? De digno, de ejemplar. Pero ahora, como aquí se hace cualquier cosa en este país, han puesto en el Código Penal, miren ustedes, hay diferencia, dice, entre honor y dignidad. Miren ustedes, cómo el honor es aquello que dignifica y cualifica al ser humano. ¿Y cómo violentamos el honor actualmente nosotros acá en Bolivia? A través de la difamación, de la calumnia, la injuria. Inclusive podemos ofender la memoria del difunto. Se conoce ese delito como propalación u ofensa a la memoria del difunto. El difunto no se va a levantar del pozo, ¿me entiende?, para venir a reclamar. Tendrá que hacerlo sus familiares, seguramente para hacer prevalecer, ¿no?, el honor de esa persona. Bien, pero la dignidad, hoy en día, lo que estamos hablando, cómo se violenta como bien jurídico, viene calidad de digno, de una persona ejemplar, inmaculada, ¿ya? Dice, se violenta a través de la discriminación y el racismo. Entonces, la dignidad es un bien jurídico al igual que el honor, pero la dignidad se violenta a través de la discriminación y el racismo. Pero como estamos hablando de dignidad como tal, recordarán ustedes que yo hablé en medicina legal cuando a alguien lo acusamos de un delito, ¿ya? Y a un supuesto violador lo han hecho violar en la cárcel y todo, presumiendo su culpabilidad, aún no haya prueba. Entonces, pero cuando ya aparecen las pruebas y demuestran su inocencia, ahí estaríamos prevaleciendo, fíjense ustedes, ¿no?, el honor, ya no la dignidad. Es contradictorio lo que habla el código, porque ¿no? El honor genera una dignidad, pero actualmente en el código se lo ha tomado como dos bienes jurídicos distintos, ¿ya? Pero ni modo. Ahora bien, toda persona tiene derecho a su libertad, ¿ya? Y la libertad personal de una persona solamente se puede restringir en los límites que señala la ley, ¿ya? En los límites que señala la ley, ¿no? Y solamente, ¿ya?, para la averiguación histórica de la supuesta comisión de un delito, ¿ya? Entonces, no olviden ustedes, solamente se puede limitar la libertad personal de una persona dentro del marco estipulado en la ley, pero solamente para la averiguación histórica de la supuesta comisión de un delito ante las instancias jurisdiccionales competentes, ya sea ante la policía, la fiscalía o el juez en este caso. Bien, vamos sobre eso, ¿ya? Cuando estamos hablando de la verdad histórica, ¿sí? Porque obviamente cuando usted denuncia, ¿ya?, es algo que ha sucedido, algo del pasado. Una denuncia o una querella es algo que usted está denunciando que ha sucedido con anticipación. Usted, si se soñó, no puede ir a decir, ¿no es cierto?, me he soñado que esta persona me va a matar mañana miércoles, ¿ya? El sueño no vale. Entonces, tiene que haber escuchado testigo de viso y testigo de oída, que se llama. En esos casos va y siente una denuncia. Yo he escuchado a este sujeto el día de ayer lunes, ¿no?, a tal hora, que me quiere o me va a matar el día miércoles. Hace una narración histórica del pasado. Pero aquí, una persona, el arresto no puede durar más allá de las 8 horas, he dicho yo. 8 horas, ¿ya? Y la detención, en términos generales, a una persona ahí es 24 horas como máximo. La detención preventiva en la cárcel es otra cosa que después explico, ¿ya? Pero 8 horas el arresto, jóvenes, y 24 horas como máximo uno puede estar, ¿no?, ahí, ¿no?, detenido, y si usted quiere en la celda, lo que sea de la fuerza, pero no es 24 horas. Después se tiene que determinar su situación jurídica. Bien, entonces, solamente ahí se puede limitar. Si a alguien le acusaran de que ha robado, en este caso, ya, bien, ¿no? Solamente hay un testigo de viso, pero tenemos que comprobar científicamente y ahí interviene la medicina forense. A ver, vamos a decir que él se llevó, por decir, un televisor o forzó tal cosa. Entonces tenemos que valernos si había cámara,
Cuando él entró y deschapó ahí, tenemos que buscar las huellas digitales. Tendrá que venir el perito dactiloscópico, que es parte del Instituto de Investigaciones Forenses en este caso, ¿ya? Entonces, ya es una prueba científica, no es solamente que yo lo vi o me pareció que era él. Eso que me pareció no subsiste en este caso, ¿ya? En materia penal, con relación a la medicina forense y constitucional, tenemos que ser precisos, identificar. Ahora, puede ser que hayan crímenes perfectos, puede ser, no digo que no, ¿ya? Pero no, que nunca va a dejar pruebas y nunca se va a descubrir. Pero mientras tanto, mientras haya todos los peritos especializados, investigador, balístico, dactiloscópico, etcétera, dibujante, etcétera y demás, ¿no? Tenemos nosotros que hacer lo posible para identificar a ese supuesto autor del delito, pero con la prueba científica, no por un cuento, no por un chisme o no por maldad, porque la gente a veces está acostumbrada por maldad a acusar también a alguien en ese caso, ¿ya? Bien, ¿y qué sucede? ¿No? Que alguien me hizo una pregunta en una de las clases anteriores de ustedes. ¿Qué sucede cuando es un menor, me decían, de edad el que ha cometido el delito? ¿Ya? Nosotros tenemos que actualmente, para imputársele un delito, o sea, para poder acusar, la palabra imputar significa acusar de un supuesto delito a una persona, tiene que tener 14 años de edad. Hasta hace unos 5 años era 16 años para ser imputado ante el juez 1, ya, ante el fiscal. Ser imputado 16 años. Como gran cosa, le bajamos a 14, siendo que no tenemos recursorios acá de rehabilitación de esas personas, ¿me entiendes?, de esa edad. Entonces, le hemos bajado la imputabilidad a las personas, varón o mujer, que cometiera un delito a partir de los 14. Pero aquí hay una cuestión, ¿no? En el artículo 4 del Código Penal dice, ¿no? La ley no reconoce ningún fuero ni privilegio personal, pero la ley penal se aplicará a las personas que en el momento del hecho delictivo hubieran cumplido 14 años. Si le faltó 10 horas, 12 horas, no puede ser imputado, porque no tenía 14, es inimputable, ¿ya? Pero luego dice, las personas que estuvieran entre 14 y 18 años, por más que hubieran sido autoras de un delito, tendrán derecho a ser procesados por el juez de la niñez y adolescencia, que por más asesinato, por más parricidio que hubieran cumplido, ellos van a recibir más que 6 años de cárcel, que es lo que estipula como máximo, miren ustedes, el Código de la Niñez y Adolescencia. Los familiares seguramente van, ¿no es cierto?, a vociferar, van a molestarse, van a decir, ¿cómo es posible? Es 30 años por parricidio, es un asesinato, etcétera, o es violación, 25 años, digamos. Pero ¿qué vamos a hacer? La misma ley pone ahí, ¿no?, y estipula esa parte, que si tiene 14 a 18, ¿no?, tendrá que ser procesado por el juez de la niñez y adolescencia. ¿Se acuerdan ustedes de ese caso que yo algo les expliqué, ¿no?, del muchachito, ese boxeador que conoció a otra muchachita ahí en un día de carnaval en la calle Vallivian, y ya se veía con la otra, ¿no? Y esa lo hizo citar lejos, no me acuerdo por dónde era, creo que era por el Pavonal. Y allá ella lo espera con el cortejo, el novio de ella, más el amigo del novio, porque le había dicho el novio, no, me la has hecho, ahora tu prueba de amor es que tenés que llamarlo a él para que lo matemos. Miren ustedes, ¿no? La muchacha de 15 años, el otro 19 y el otro 20. Entonces lo llaman al otro muchacho, ¿ya? Lo llaman, él fue confiado, ¿no? Entonces va allá y cuando acuerda, sale la muchacha y salen los dos. Le lanzan una piedra en la cabeza, queda él obviamente mareado, y ahí le asestan puñalada, y la última, entre los tres, ¿ya? La muchacha y los dos. Entonces, ahí le asestan varias puñaladas y le producen la muerte a este joven. Bien, en el proceso, miren ustedes, ya, a ver, querían procesárselo a ella también, a la justicia ordinaria le dieron como a los otros. Pero ahí, lamentándolo mucho, ¿no?, su abogado tenía razón y dice, no, el mismo artículo
4 del Código Penal, ¿ya? O 5, dice que, ¿no?, en este caso, toda persona que tiene entre 14 y 18 años tiene que ser procesado por el juez de la niñez y adolescencia. Miren ustedes, dice artículo 5 del Código Penal, dice así: en cuanto a las personas, ¿ya?, la ley penal, lo que yo explicaba, no reconoce ningún fuero ni privilegio personal, pero sus disposiciones se aplicarán a las personas que en el momento del hecho delictivo sean mayores de 14 años, ¿no? De 14 años. La responsabilidad penal de adolescentes de 14 años y menores de 18 años será sujeta al régimen especial establecido por el juez de la niñez y adolescencia. Miren ustedes, ¿ya? Entonces ya está ahí establecido. Entonces pidieron que la muchacha, así sea una tremenda bandolera, pandillera, ¿ya?, o asesina, ¿no?, así de claro, hablando con usted, tiene ese derecho por su edad, tiene 15, está entre 14 y menos de los 18. Entonces a ella la han procesado y le aplicaron 6 años de cárcel. Y los otros dos que ya tenían 19 y 20 por el asesinato, porque es una acción premeditada, con alevosía, planeada con anticipación, se le aplica 30 años de cárcel, le han aplicado. Pero a ella 6, porque es lo máximo que establece el Código de la Niñez y Adolescencia. Ahora, en este caso, ¿no?, seguramente los familiares van a querer hacer todo para procesarla, pero ni modo, ¿no? Esa es la prerrogativa que establece nuestra legislación, ¿no?, nos guste o no nos guste, ¿ya? Ahora, se evitará, dice, a los adolescentes, ¿no?, la aplicación de medidas privativas de libertad. En la Constitución dice: y todo adolescente que se encuentre privado de su libertad, ¿ya?, recibirá una atención preferente de parte de las autoridades, ¿no?, judiciales, administrativas y policiales. Estas deberán asegurar en todo momento el respeto a su dignidad, dice, y a la reserva de su identidad, ¿ya? O sea, no se puede publicitar su imagen así, ¿no?, ante los medios de comunicación, porque violentaría, dice, su derecho a la imagen, por más que hubiera sido la autora de ese delito, ¿no? Y la detención deberá cumplirse en recintos distintos, ¿no?, de los asignados para los adultos, ¿ya?, teniendo en cuenta las necesidades, ¿no?, propias de la edad. Es decir, aunque tenga ya 19 o 20 años, otro no, tiene que ser, ¿no?, en otro tipo de recinto. En la cárcel hay el régimen abierto y hay el régimen cerrado. El cerrado, donde están los más tremendos, ¿no?, ahí, digamos, y más avesados autores del delito, los que han cometido el delito. Los abiertos, donde más o menos ellos pueden coexistir, pero siempre va a haber las grescas, lamentándolo mucho, ¿no?, y las riñas entre ellos. De todos modos, nosotros acá no tenemos una cárcel como en otros países especializado para ciertas personas, ¿no? Dice, por ejemplo, en Inglaterra, fíjense que hay desde los 10 años cárcel, pero sobre todo para rehabilitación, terapia psicológica, que hubieran cometido un delito, pero lo hacen hacer ciertos trabajos hasta un poco fuertes, con tal que la persona cambie, ¿me entiende?, de mente en este caso. Ahora, si es maleado de nacimiento, desde el vientre materno, ahí vamos a estar obviamente complicados en este caso, ¿ya? Entonces, la muchachita, miren ustedes, ¿no?, a un reclusorio de menores, que hay ahí encargado, ¿no?, algunos pastores o algunos sacerdotes, hace lo que quiere, etcétera, de todo, ¿no? Pero los otros al penal, digamos, acá, ¿ya?, de Palmasola. Y cuando alguien puede ser detenido, o uno de ustedes, por decir, ¿ya?, es mi obligación enseñarle. La ley dice: nadie puede ser detenido, aprehendido, ¿ya?, o privado de su libertad, ¿ya?, salvo en los casos establecidos por ley. Y para detener, ¿no?, para aprehender a esa persona o privarlo de su libertad, se necesita el mandamiento correspondiente, ¿ya? Hay mandamientos, por ejemplo, de arresto, mandamiento de detención preventiva, mandamiento de condena, mandamiento de allanamiento,
de requisa, etcétera, etcétera. Ya, todas esas clases de mandamientos. Entonces, ¿no? Ahí, para aprender a una persona que usted se encuentra, qué sé yo, ¿no es cierto? Se encuentra en algún lugar, en alguna venta, lo que sea, y llega la policía, porque quien ejecuta el mandamiento es la policía con el fiscal, ¿ya? Entonces, le dicen, señor tanto, usted está en calidad de prendido. ¿Cómo? No, a ver, demuéstreme su mandamiento, aquí está, ni modo. Si me demuestran por escrito el mandamiento de aprehensión, ni dudarlo, me pueden en ese momento desmanillar y me tendrán que llevar a la autoridad competente, pero tengo que estar 24 horas detenido, ¿no? Y de ahí ya, en este caso, digamos, pasar a la autoridad judicial competente para que ésta determine mi situación jurídica en ese caso. ¿Ya? ¿Me están escuchando, por favor? Sí, sí, doctor, lo escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Claro, y fuerte. ¿Me están escuchando? Sí, doctor, lo escuchamos. ¿Ya me escucha bien? Sí, sí, le escuchamos bien. Ah, ya. Entonces, bueno, en ese caso, ¿no? Ustedes siempre deben requerir el mandamiento de aprehensión. Puede ser también mandamiento de condena, etcétera, etcétera. Ahora, salvo hay una excepción donde nosotros no requerimos el mandamiento para detener o aprender a una persona. ¿Cuándo sería eso? Cuando el autor es encontrado en delito flagrante o infragante. ¿Ah? En ese caso, ¿no? Si lo encontramos a él en pleno robo, en plena violación, si lo encontramos a él y vemos que él fue el que ha disparado, está disparando, ahí nos va a decir, tráiganme mandamiento. Entonces, eso es flagrancia. Y ante la flagrancia, cualquier persona dice, puede no detener a esa persona. Sin embargo, si él está con un cuchillo, un arma blanca, fíjense ustedes, ¿ya? Está con un arma blanca, entonces está, digamos, ahí cometiendo el delito de robo contra una persona, en plena calle, y pasan ustedes, él tiene un cuchillo en mano, ¿será que ustedes se van a animar a defender a la víctima? ¿No? Entonces puede ser que alguien tome esa decisión, pero generalmente ahora la gente tiene temor, oiga, a entrometerse en el problema por el problema o por el temor que él también reciba por ahí una puñalada. ¿Ya? Entonces la gente no se entromete casi en esos casos. ¿Ya? Pero fíjense que si no tiene cuchillo o lo que sea, o le lanzamos una piedra y le logramos a él, sigue siendo legítima defensa. ¿Ya? Entonces, en ese caso, no voy a decir yo si no lo encuentro en la flagrancia, entonces esperar un ratito, mira, tener un cuchillo, para que el cuchillazo ahora lo enfrentemos, porque vos estás ahí asaltando con un cuchillo. No, ¿me entiendes? Entonces, en esos casos determinados, ahí cualquier persona, sin embargo, dice la ley, podrá detener, pero con el único objeto de presentar a la autoridad competente, no que será la policía lo presenta al fiscal, para que el fiscal lo presente ante el juez cautelar 24 horas para que el juez determine su situación jurídica y con los testigos que tiene que escuchar, determine su detención preventiva en la cárcel de Palmasola mientras dure el proceso penal, que no puede pasar de 3 años en ese caso. ¿Ya? Mira lo que dice acá, ¿no? Nadie podrá ser detenido, aprendido o privado de su libertad, ¿no? Salvo en los casos y según las normas establecidas por la ley. La ejecución del mandamiento requerirá que este mande de autoridad competente y sea, dice, intimado por escrito. Artículo 23 de la Constitución, ¿ya? Parágrafo 23. Y ahora dice lo siguiente, lo que yo hablaba, toda persona que sea encontrada en delitos flagrantes podrá ser aprendido por cualquier persona, aún sin mandamiento. ¿Ya? Y el único objeto de la aprehensión será su conducción ante autoridad judicial competente, ¿ya? Que
a resolver su situación jurídica en el plazo máximo de 24 horas en ese caso. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Ese es el delito flagrante. Ahora, en el artículo 230, ¿ya? Artículo 230 del Código de Procedimiento Penal, ¿qué dice lo que tiene ya el Código Penal más el Código de Procedimiento Penal? Dice flagrancia, ¿ya? Dice flagrancia. ¿Ya? ¿Qué dice en esa parte? Artículo 230 del Código de Procedimiento Penal. Flagrancia. ¿Ya? Se considera que hay flagrancia cuando el autor del hecho, cuando el autor del hecho es sorprendido en el momento de intentarlo, de cometerlo. O inmediatamente mientras testigos presenciales del hecho. Eso es el delito flagrante, ¿ya? Eso es el delito flagrante. Uno, cuando el autor del hecho fuera sorprendido en el momento, dice, de intentarlo. Esa palabrita intentarlo está mal, sin embargo, en el Código de Procedimiento, porque no hay intento. La palabra correcta debería de ser tentativa, porque el artículo 8 del Código Penal habla de tentativa de delito, ¿ya? Entonces dice acá, en el momento de intentarlo, ¿ya? Uno, en el momento de cometerlo, o sea, en ese momento de cometerlo, o inmediatamente después, mientras es perseguido por la fuerza pública, o sea, por la policía, por los testigos presenciales del hecho o por la víctima. Eso es delito flagrante. Pero yo les preguntaba a ustedes, ¿será posible que ustedes se van a entrometer en esa acción delictiva, peor si lo ven con un arma de fuego? Yo un poco lo dudo, ¿no? Por el temor a que el delincuente no mide consecuencia y él puede ser que le dispare también a la persona que no está acudiendo ahí a defender a la víctima. Entonces la gente, oiga, no, ahora tiene ese temor. Pero así, aquí somos un poco medio cruzados, porque cuando 5 delincuentes le están golpeando, ¿no?, a una persona, nadie se entromete, oiga, de los demás personas que están por ahí pasando. Pero si, fíjese, 5 delincuentes le están pegando a la víctima, pero si 5 personas se han juntado y se defienden contra el delincuente y lo golpean, la otra gente dice, no sean abusivos, no le peguen. Bueno, ¿en qué quedamos, pues, che? ¿No? Entonces, medio atravesado el asunto, ¿ya? Acá, que cuando la gente se defiende y son 3, 4 contra 1, la gente misma le dice, no sean abusivos. Pero 5 delincuentes le están golpeando a uno solo, ¿no?, a la víctima, nadie dice nada, ¿no? Por eso decía yo, atravesado en ese caso, ¿ya? Bien, a ver, no se olviden, por favor, si se corta, ¿ya? Volvemos a iniciar la clase, ¿ya? Cuando se corte. Hasta ahí, díganme, ¿qué interrogante tienen sobre el tema que hemos hablado? ¿Qué interrogante? ¿Qué dudas tienen? Pregunten. Una Sí, pregunta, a ver, doctor. En el caso del tema de lo que estábamos hablando del menor, ¿ya? no, si cumpliera, digamos, la mayoría de edad, no se lo puede acusar sobre el mismo caso, ¿no? El mismo delito. No se puede, ¿ya? Porque la ley dice, no se puede procesar 2 veces a la misma persona por el mismo delito. Es decir, tiene, digamos, 13 años, 11 meses y 29 días, antes de los 14. Sigue siendo, lamentándolo mucho, inimputable. No podemos decir, digamos, si cometió anoche el delito, a las 8 de la noche, y él tiene 13 años, 11 meses y 29 días. Ahora a las 12 de la noche cumple los 14, pero no podemos decir, esperemos hasta ahora que llegue a los 14 para que lo procesamos, porque en el momento que él cometió el delito, lamentándolo mucho, era inimputable. Ahora, si él, vamos a suponer que la muchacha le dan 6 años, tiene 15,
llega a los 21. No podemos decirle ahora a los 21, ya saliste, vamos al penal, ¿no? A que vas a cumplir allá los otros, digamos, 24 años porque sos asesino. Lamentándolo mucho, no se puede y estaríamos violentando la ley. Como familiar, fíjense que, o como ciudadanía, vamos a estar en desacuerdo de esa situación, ¿sí? No nos da que vamos a creer que vaya a los 30 años, pero la ley le favorece en ese sentido y frente a eso, lamentándolo mucho, no se puede hacer nada por el momento. Pero sí que cumpla de verdad los 6 años allá, que aprenda oficio, etcétera, donde está en el reclusorio supuestamente de menores. Bien, otra interrogante, por favor. Otra duda. Doctor, y en caso ¿Sí? de la autodefensa, cuando uno, digamos, lo roban y por querer defenderse lo mata al ladrón, en caso he visto que se van a la cárcel. Sí, lo que pasa es que en este país, ¿no? El que se defiende, fíjense que va a la cárcel, ¿ya? Y es una tremenda torpeza. Pero hay una cuestión y hay una trampa, dice, ¿no? En el Código Penal, cuando habla de la legítima defensa, hay trampas. Fíjense lo que dice. O hay una mala interpretación cuando redactaron esa parte. Artículo 11 del Código Penal, anoten ya, artículo 11. Todos esos artículos yo después se los voy a ir escribiendo porque yo lo que estoy analizando es en base al Código, la Constitución y el procedimiento ahorita. La última parte del tema que hemos hablado de la medicina forense, ¿ya? Pero después se lo voy a mandar por escrito todos los artículos ahí que tienen que analizar. Miren lo que dice el artículo 11, a lo que me pregunta usted. Dice, ¿no? El que en defensa de cualquier derecho propio o ajeno, ¿ya? Rechaza una agresión injusta y actual, siempre que hubiere necesidad racional de la defensa y no existiese evidente desproporción del medio empleado. Imagínense ustedes eso, ¿ya? Bien, a ver, sobre eso que usted me pregunta. Legítima defensa. Primero, dice el que en defensa de cualquier derecho propio o ajeno. Por eso le preguntaba si ustedes se van a acudir a defender a la víctima, a la otra persona, que no es nada de usted, pero que usted la está viendo que es víctima en ese caso. Entonces, ¿no? ¿Es un derecho propio o es un derecho ajeno? Se llama, por favor, ya, al joven que me preguntó, legítima defensa, la palabra correcta, ¿ya? No estado de defensa ni otra cosa. Se llama, o defensa propia, no. Legítima defensa es el término correcto que tenemos que utilizar. Dice, ¿no? El que de cualquier forma defiende un derecho propio o ajeno, rechaza una agresión injusta y actual. Injusta y actual, siempre que hubiere necesidad racional de la defensa. Es decir, hay una defensa en ese momento actual. Estoy rechazando una agresión. El delincuente fue, ¿no? Y le dice a usted, entregame tus cosas, ¿ya? A su mochila, a su famoso celular, ¿no? Entonces ustedes en ese caso, él no tiene nada en las manos. Puede ser que usted, ¿no? En ese momento se defienda y agarra los golpes. Y se cae el delincuente con los golpes. Usted le salió bueno y se golpea la cabeza y muere. El escándalo y todo lo demás van a decir, sí, es homicida. No, señor, ¿ya? Fíjese, es un caso de legítima defensa por su parte, ¿ya? Pero tienen que ver ahí testigos, usted tiene que defenderse también y hay una defensa material que usted tiene que explicar que usted lo estaba haciendo en legítima defensa y estaba rechazando una agresión injusta de esa persona. Usted más bien era la víctima, ¿ya? Usted era la víctima. Entonces, yo sé que no le van a entender acá, yo sé que no le van a entender, ¿ya? Pero sigue siendo legítima defensa. Ahora bien, si el delincuente va con el cuchillo, digamos, hacia usted no tiene nada más que sus manos para defenderse, pero a usted ahí forcejea, ¿ya? En ese caso, entonces, logra quitar el cuchillo en la caída, de repente el otro se incrusta el cuchillo y muere. No le puede decir, fue con el cuchillo, usted lo mató, sí, pero es una defensa que estoy rechazando, una agresión inminente y actual. Sigue siendo legítima defensa, porque el delincuente no le va a decir a usted, yo estoy con cuchillo, anda vos ahorita de tu casa y trae tu cuchillo, y con cuchillo nos vamos a enfrentar, porque el delincuente siempre tiene la sorpresa y él tiene las de ganar
porque él está planificando con anticipación el delito. Usted no está esperando. Si usted está esperando a las 9:08 me van a venir a robar, usted va a estar a la defensiva, ¿cierto? Porque usted lo sabe. Pero acá nada. Entonces, el delincuente siempre va a tener la sorpresa porque él tiene la planificación con anticipación, ¿ya? Entonces, y tiene que ser actual si la agresión, ¿no? Actual la defensa. ¿Y qué sucede ahí? Si él le robó con el cuchillo, le quitó el celular, y usted lo encuentra mañana miércoles, a la misma hora, 9:10, lo encuentra usted al delincuente. Fíjese que fue ayer, ¿no es cierto? Ayer lunes el robo. Bien, y usted ahora le dice, así te quería encontrar, desgraciado ladrón, tal y cual, ¿ya? Y ahí agarra una piedra o lo que sea, y ¡pa, pa! En la cabeza, y lo mató. Ya no es legítima defensa, porque está diciendo la ley una reacción ante la agresión actual, o sea, en ese momento. Pero se sobreentiende que usted está molesto, ¿cierto? ¿No? Está molesto usted, entonces, pero hay que buscar la defensa de cómo yo lo defienda a usted. Por lo menos eso voy a decir, es homicidio por emoción violenta, para que no lo lleven a ustedes 20, 25, 30 años, por lo menos 8 años de cárcel nomás, ¿ya? Entonces, yo entiendo que la gente se venga al otro día, ¿no? Porque si denuncia, nadie le va a hacer caso a la policía, nada, no pasa nada. Entonces, entiendo la molestia de la persona, como yo mismo, oiga, yo mismo me he molestado a veces así. No voy a negar que no, ¿no? Y he reaccionado feo. Pero fíjense, son cuestiones así. Pero ante la reacción y la ofuscación de uno, podemos estar cometiendo un delito. Imagínense que fuera la semana, lo encontramos por ahí, por la calle, por el mercado, y yo agarro a balazo, ¿no? Ya no es legítima defensa, ¿me entiende? Ya no es legítima defensa. Y dice, siempre que hubiera necesidad racional de la defensa y no existiera una evidente desproporción del medio empleado. Esa parte está en beneficio del delincuente, porque yo he dicho que el delincuente pues tiene la sorpresa, no va a ir carapelada, como diríamos los cambas, ¿me entiende? Así a saltar. Siempre el delincuente va con algo para intimidar, con un instrumento, ¿no? Punzante, cortopunzante, con el arma de fuego, con el que va a provocar la intimidación o el temor en la víctima, ¿ya? Siempre va a ser así, ¿ya? Ahora, el que le sacó a usted la billetera y usted no lo sintió, se llama hurto y se le dice carterista. Este es carterista, no lo sintió, ¿ya? Pero si usted lo sintió y se enfrentó, ya dejó de ser hurto. Entonces, fíjese que esa